a cada lugar donde vamos con mi familia, siempre nos preguntan, en cada país a donde vamos, a qué se debe o a qué se ha debido el éxito que hemos tenido. Y la verdad es la siguiente, porque tengo que decir la verdad, ¿sí? Y es que un día escuché las predicaciones del pastor David, junto con mi familia, y transformaron nuestra mente y nuestro corazón. Nos hicieron mejores personas, mejores seres humanos. Y entendimos que debíamos de ser empresarios. Así es que yo voy a compartir con usted en esta mañana parte de ese proceso. ¿Qué fue lo que nos hizo entender que debíamos ser empresarios? ¿Sabe que Dios desea que usted sea empresario? ¿Sí? ¿Sabe usted que Dios desea, el deseo del corazón de Dios es que usted sea empresario? Yo se lo voy a mostrar a través de las Escrituras, porque sé que pues Él quiere revelar parte de su plan, bueno, todo su plan a sus hijos, y el hecho de que usted esté en esta mañana, en este lugar, es porque desea aprender más de Él, ¿verdad que sí? Muy bien. Abra su Biblia en el libro de la genética, en el libro de la semilla. ¿Sabe cuál es ese libro, verdad? Génesis. En el capítulo 12, Génesis capítulo 12, voy a leer una escritura. Bueno, vamos a leer varios textos en esta mañana, porque a través de los textos que vamos a leer, quiero que usted vaya entendiendo el corazón de Dios. ¿Cuántos creen? Mire, ¿cuántos creen que Dios se encarnó en la palabra? ¿Sí? ¿Sabía usted que Él se encarnó en la palabra? Por eso es que cuando usted la lee, está leyendo a Dios. Cuando usted obedece la palabra, usted está obedeciendo a Dios. ¿Sí? Por eso es que yo se la voy a leer a usted. Allá usted, ¿qué hará con la información que usted va a escuchar? Pero como yo sé que usted es una persona diligente, usted va a prestar mucha atención a esta información. ¿Ok? Qué maravilloso entender que un día Él, en el principio, dice la Escritura, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, fíjese. En el principio antes, ¿cuándo habrá sido ese principio? ¿Cuándo? En el principio era la palabra, pero para ser entendido, dice que la palabra se encarnó, tomó cuerpo. ¿En quién? Jesús. En Jesús. Y luego se plasmó aquí, a sí mismo aquí, mire. Por eso es muy importante entender esto. Ok. En Génesis capítulo 12, Dios tiene un plan con la humanidad, o sea, Dios desea continuar su plan con la humanidad, que inició con Adán. Y escoge a Abraham. Y le dice en el verso 2, Génesis capítulo 12, verso 2, apunte los textos, yo lo voy a llevar a través de varios textos de la Escritura, porque es muy importante, y lo voy a poner a repetir también, porque eso sí hemos aprendido mucho aquí con el pastor David, ¿verdad? Dice, haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjese, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ok, pero en el capítulo 12, verso 1, Dios le habla a Abraham y lo saca de su tierra y de su parentela. Te voy a sacar de tu tierra y de tu parentela y te voy a llevar a lo mejor de la tierra, a la tierra de Canaán. Porque esa es la tierra que he preparado para ti y para los tuyos. Eso es lo que Dios le dice a Abraham. Cuando Abraham escucha esa información, pues agarra a su familia y dice en el verso 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado,
y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Note bien, Dios quería llevar a Abraham a lo mejor de la tierra. ¿Y cómo se llamaba lo mejor de la tierra? ¿Cómo se llamaba esa tierra? Canaán. Lo llevó a la tierra de Canaán, a Abraham y a su familia. Ok, estando ahí, dice el verso 7 que Dios se le aparece a Abraham. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Diga conmigo, esta tierra. Por favor, yo lo voy a poder repetir. Diga conmigo, esta tierra. Esta tierra. ¿Cuál tierra? Esta. Bueno, según lo que estamos leyendo, ¿qué tierra? Es la tierra de Canaán. Ok, perfecto. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Dices, luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y allá al oriente. Fíjese pues, Betel al occidente, allá al oriente. Betel al occidente y allá al oriente. Se lo voy a volver a repetir. Usted dirá, ¿para qué repite tanto eso? Bueno, Betel al occidente y allá al oriente. Ok. Y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová. Ahí estaba, me están diciendo que me quite esta cosa. Bueno, ahí estaba Abraham con su familia. Esa era la tierra de la promesa. Ese había sido el propósito original de Dios. Dios quería llevar a Abraham a esa tierra, a la tierra de la abundancia, lo mejor de lo mejor. Ahí debería Dios empezar a trabajar, a formar el carácter, la personalidad del hombre de fe. No, del hombre de fe no, del padre de la fe, porque así se llama Abraham, ¿verdad? El padre de la fe. Pero fíjese que curiosamente sucede algo ahí en ese lugar. En el verso 10 dice, hubo hambre entonces en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Lo voy a volver a repetir. Hubo hambre en la tierra. ¿En qué tierra? En Canaán. Y desciende Abraham a Egipto. Si usted lee los próximos 2 o 3 o 4 versos, se da cuenta que por haber hecho eso, Abraham casi pierde su mujer. Casi pierde su mujer. La pregunta es la siguiente. ¿Será que Dios habrá llevado a Abraham a Canaán a morir del hambre? ¿A pasar necesidad? No, ¿verdad que no? No. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Dios desea lo mejor de lo mejor para sus hijos. Usted es un hijo de Dios. Usted entiende que usted es un hijo de Dios, ¿verdad? Y que Dios ha dado lo mejor de este mundo para usted. La pregunta es entonces, ¿por qué Abraham se sale del plan de Dios? Porque cuando nos salimos del plan de Dios, pagamos las consecuencias. No podemos estar desconectados del plan. No podemos estar desconectados del propósito. ¿Por qué? Porque mire, todo lo que está sucediendo alrededor, si no estamos fundamentados en la palabra, nos va a afectar. Usted escucha la economía cómo está sucumbiendo. Usted escucha, wow, las noticias. Si usted presta atención a todo lo que está sucediendo a su alrededor y se sale de la palabra, usted es víctima de todo lo que escucha a su alrededor. Porque su fe debe estar cimentada ¿en dónde? ¿En lo que escucha o en la palabra? En la palabra. Pero como Dios tiene un trato con Abraham, el padre de la fe, y lo está formando su carácter, pues Dios espera que sus hijos recapaciten, reaccionen. ¿Sí? Y mire, ¿qué pasó en el capítulo 13? Vamos a adelantarnos, ¿sí? En el capítulo 13 dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía y con Lot. Verso 3 dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev
hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai. Entre Betel y Ai. ¿Se acuerda? ¿Por qué volvió Abraham ahí? ¡Ja! Porque si no recapacita, se hunde él y su familia. ¿Y qué pasó estando ahí? ¿Sabe qué pasó? El plan continuó. Y Dios se le aparece. Pues voy a omitir varios textos, pero lo invito a que leas la palabra en su casa. Pero Dios le dice, mira todo lo que miras hacia el frente, lo que miras detrás, lo que miras a los lados. Todo lo que ves a tu alrededor es para ti, para tu descendencia. Ese es el propósito de Dios, ¿sí? Diga conmigo, Dios es bueno. Ok, vamos a adelantarnos a la historia, capítulo 24. Y en el verso 1, dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Jehová había bendecido a Abraham en todo. ¿Qué es todo? ¿Y qué hay fuera de todo? ¿Por qué Dios había bendecido a Abraham en todo? ¿Por qué razón? Porque ese es su deseo. Porque ese fue el plan original. Porque ese es el propósito de Dios. O sea, Dios siempre va a honrar su palabra. Usted puede estar seguro. ¿Cuántos? Mire, usted tiene que creer esto. ¿Usted ha oído una historia donde dice que un gran pez se tragó a Jonás? ¿Sí? ¿Ha oído usted eso? Y usted puede estar seguro que si la Biblia dijera que Jonás se tragó a un gran pez, usted tiene que creerlo. Usted tiene que creerlo. ¿Por qué? Porque no es para analizarla, es para creerla. Porque el propósito de ella, el propósito de él, es que usted entienda que él lo ha habilitado a usted para usted ser la persona que él desde la eternidad propuso que usted fuese. Porque él confía mucho en usted. Diga, Dios confía mucho en mí. Dígalo. Sí. Usted son los ojos de Dios. Usted es la boca de Dios. Usted son las manos de Dios. Usted son los pies de Dios. Dios le confió a usted muchas cosas. Dios cree en usted. Pero usted tiene que creer en usted mismo. Porque el problema del ser humano, para todo, eso es para todo, es que no cree en sí mismo. ¿Sabía usted? Y esto aplica para todas las áreas de la vida. Cuando usted empieza a conquistarse a sí mismo, usted empieza a cambiar el mundo. Hay un hombre muy sabio que dijo, un hombre es tan grande como la medida de sus pensamientos. Pero el hombre más sabio dijo, el hombre, conforme es un pensamiento en su corazón, el tal es él. ¿Sí? Ok, ya Abraham de viejo, Dios lo había bendecido en todo, absolutamente en todo. Mire, Abraham no carecía de nada. Conforme el tiempo pasa, en el capítulo 25 y verso 8, Abraham muere y lo entierran con su esposa. Pero Abraham tiene un hijo, no tiene dos. Pero Dios le toma en cuenta uno, a Isaac. ¿Sí? Isaac fue el hijo que tuvo Abraham. Ya Isaac grandecito, en el capítulo 26 dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. ¿Qué estaba haciendo el hijo? ¿Qué estaba haciendo el hijo aquí? Lo mismo que había hecho el padre. Había un hambre, había una gran necesidad, porque mire, cuando hay hambre y hay necesidad, el hombre no le cree a Dios. Y busca sus propios medios cómo salir adelante y hace un lado a Dios.
Dios no lo puedes desconectar de tu vida. A Dios no lo puedes sacar de tu vida. Porque si lo sacas de tu vida te mueres. No lo puedes sacar de tu vida. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, dice el verso 2. Habita en la tierra que te diré. En el verso 3 dice, habita como forastero en esta tierra. Oiga pues, en esta tierra. Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu papá, tu padre. Isaac, yo soy un hombre de pactos, dice Dios, o sea, parafraseando ese texto. Yo soy un hombre que honro mi palabra. Y yo hice un pacto con tu papá, que si su descendencia creía en mi palabra, habría de obtener el beneficio de mi palabra. Ese es el propósito de Dios. Esa es la mente de Dios. Ese es el corazón de Dios. ¿Y qué pasó? Ahí mismo, en el capítulo 26, verso 12, dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Mire qué empresario se hizo Isaac. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Se lo voy a leer otra vez. Sembró en aquella tierra. ¿En qué tierra? Ok. En Canaán, en aquella tierra donde había necesidad, donde había hambre, donde había miseria. Pero con Dios, todo es posible. No importa lo que suceda alrededor. No importa lo que oigas, no importa lo que veas. Si estás parado en la palabra, tarde o temprano, vas a obtener el fruto de la palabra. Por eso créele a Dios. Créele a Dios. Créele a su palabra. Honra sus principios. Hónrala porque ella te honrará. Porque en Hebreos, en el libro de Hebreos, dice la Escritura, dice el libro de Hebreos, que no habiendo nadie por quien jurar, Dios juró por dos cosas, dice. Por su nombre, pues iba, ¿quién era más grande que Dios? Entonces, ¿por quién iba a jurar Abraham? ¿Por quién iba a jurar Dios? Dios dice, juro por mi nombre y por mi palabra, que si la descendencia de Abraham honra mi palabra, será bendecida. ¿Ok? Sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Mire, qué clase de empresario se hizo Isaac. ¡Wow! Se hizo bien poderoso. Bien poderoso, bien rico, tremendo ganadero, tenía todo. Vaya conociendo el corazón de su padre, por favor. Ahora bien, Isaac murió. E Isaac tuvo, ¿cuántos hijos? Tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Un día, dice la Biblia, que Jacob tiene que salir de la casa de su padre porque su hermano lo quiere matar. Y literalmente, oiga lo que le voy a decir, literalmente salió con nada en el bolsillo. Salió, como dicen por allá, pelado. Así dicen en Puerto Rico, pelado. Y literalmente no tenía ni dónde recostar su cabeza. Porque agarró una piedra y la puso como almohada. O sea que ahí el dicho es real, ¿sabe? No tenía ni dónde recostar su cabeza porque una piedra usó como almohada. E hizo un trato con Dios, judío al fin. Si tú me das de todo lo que me des, yo te doy el diezmo. Hizo una negociación con Dios. Vamos a adelantarnos adelante, por favor, muchos años. Porque no me quiero detener en esos detalles. En el capítulo 30 y verso 43, dice, y se enriqueció el varón muchísimo. ¿Usted sabe lo que significa esa palabra muchísimo? Ese superlativo. Mire,
Cuando la Biblia le habla de muchísimo, usted puede estar seguro que es muchísimo. ¿Ok? Muchísimo. Mire, Bill Gates y Carlos Slim se quedan cortitos. Sí, se quedan chiquitos. Muchísimo. Y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos, camellos y asnos. ¿Por qué razón otra vez? La pregunta, ¿por qué razón? Por la promesa. Por la promesa de Dios. Por su carácter. Por su bondad. Porque ese es el propósito de Dios para sus hijos. El hombre y la mujer que le cree a Dios, su descendencia será próspera en esta tierra. Bienes y riquezas hay y habrá siempre en su casa y su justicia permanecerá para siempre. ¿Ok? Ok. Vamos a adelantarnos a la historia. En el capítulo 33 de Génesis. Llegó, dice Jacob, sano a la ciudad de Siquem, que está en tierra de Canaán. Mire pues, ahí está Jacob en tierra de Canaán. ¿Por qué en tierra de Canaán? Porque ahí está, es la promesa de Dios. Es como un campo, está cercado, ¿verdad? Y Dios te dice, bueno, mi plan y mi propósito, pues, ahí está. Si te sales de ahí, yo no soy culpable. ¿Sí? Porque yo voy a honrar lo que yo digo. Capítulo 35, verso 6, llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Verso 7, edificó ahí un altar y llamó aquel lugar Betel, porque ahí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. En el capítulo 37, verso 1, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Tierra, todo esto, toda esta operación, todos estos años de historia en la tierra de Canaán. Okay. Mire, José es uno de los 12 hijos que tuvo Jacob. Ahora, yo quiero que usted entienda algo muy importante. Jacob, mire, Abraham fue marido de una sola mujer. Sus ojos eran ¿para quién? Para Sarita. Sara la traía. Loco Abraham. Su hijo, Isaac, era marido de una sola mujer. Rebequita traía loco a Isaac. Pero Jacob tuvo 4, perdón. Raquel, Lea, Sila y Filpa. No se conformó con una. No le bastó una, tuvo 4. Y con esas 4 tuvo 12. ¿Qué problema grande le causó esto a Jacob? ¿Por qué? Por allá venía un hijo de Raquel y una de las otras mujeres le dice, mira, dile a tu hijo que me dé las mandrágoras y te presto a mi marido. Se peleaban al viejo. Qué difícil se le hacía a Jacob sentar a sus hijos a la mesa y transmitirle la palabra, los consejos. Es bien difícil. ¿Por qué? Porque cada uno por su lado. ¿Qué causó esto? No hay decisiones pequeñas, hay consecuencias grandes. Cualquier decisión, por muy pequeña que sea, tiene sus repercusiones en el futuro, ¿sabe? Y uno no ve esos pequeños detalles, pero eso hoy, mire los dolores de cabeza que hasta hoy se han dado. Para que usted vea. Por plan divino, Dios envía a José adelante a Egipto. Y lo hace casi después de Faraón, era el segundo en todo el imperio de Egipto. Nada, absolutamente nada se hacía si no era con el consentimiento de José. Pero dice en el capítulo 41 y verso 55, cuando se sintió el hambre en toda la tierra, el pueblo clamó a Faraón
por pan. Pero ¿qué pasó allá en Canaán? Dice el capítulo 42. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estás mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá. ¿Qué hizo Jacob? ¿Qué quiere decir eso? A ver, Eric. Lo mismo, ¿verdad? Que hizo su abuelo, lo mismo que hizo su papá. Cuando ve la necesidad, cuando ve la angustia, cuando se sacuden los cimientos, cuando tu fe es puesta a prueba, cuando viene el momento duro, ¿qué hace? ¿Dónde está cimentada tu fe? ¿O qué crees? ¿Que tu fe no va a ser probada? Mire cómo agarran al hombre, al padre de la fe. Le estoy diciendo eso porque mire, todo esto sirve para moldear nuestro carácter, para trabajar nuestra mente, nuestro corazón. Descended allá. Descended allá. ¿Qué causó eso? ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Que en grupo de 70 entraron a Egipto. ¿Y sabe cuánto tiempo pasaron en Egipto? 430 años. Oiga, 430 años. Vamos a adelantarnos a la historia, ¿sí? ¿Me ayuda? Vamos a adelantarnos unos cuantos cientos de años adelante. Éxodo, capítulo 1, verso 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentados en extremo y se llenó de ellos la tierra. Mire, la descendencia del pueblo de Dios se multiplicaron en cantidades y se hicieron poderosos, fuertes, dice. ¿Por qué? Porque los tenían ahí moliendo, haciendo adobe y todo el día trabajando. Se volvieron. Y parece que sí, híjole, tenían más que hacer que se reprodujeron y se reprodujeron. En el verso 8 dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Oiga eso. Mire lo que dice el faraón. He aquí el pueblo de los hijos de los hebreos son mayores y más fuertes que nosotros. ¿Mayores por qué? En número. ¿Y más fuerte en qué? En fuerza. O sea, si había una rebelión ahí en Egipto, ¿quiénes tenían más facilidad de ganar? Los más fuertes y los más numerosos. ¿Sí? Los más fuertes y los más numerosos, ¿qué era quién? Pues el pueblo de Dios. Pero durante 430 años les dijeron que eran esclavos. Les metieron en su mente: ustedes son esclavos, nosotros somos sus amos. Y les enseñaron únicamente a recibir órdenes. 430 años, mire, 430 años. Si usted agarra una generación de 40 años, 50 años y constantemente le está metiendo, mire cuántos años han pasado de esclavitud en Cuba. Vaya usted allá y se va a dar cuenta lo que hay aquí, no lo que usted va a ver físicamente. Imagínese 430 años. Hicieron un experimento donde agarraron a un perro con una cadena a un pozo y a cierta distancia le pusieron su plato favorito de comida. Soltaron al perro y se dirigió al plato y el plato estaba como a esa distancia, y cuando el perro llegó aquí, la cadena lo regresó. ¡Wow! Hizo 3 intentos más el perro,
de lanzarse a la comida y la cadena lo regresaba. El dolor, le causó un dolor acá, pero el dolor de aquí se le subió acá. Y el perro pensó que la comida tenía algo. Y se regresó y se sentó a la par del poste. Dice que pasaron 7 días, eso fue un experimento que hicieron. Al cabo de 10 días, le quitaron la cadena al perro. Y nunca fue a la comida. Y lo agarraron y lo llevaron donde estaba el plato de comida y le volteaba así, porque creía que la comida le había causado ese dolor. Tuvieron que abrirle la boca y agarrarle la comida, porque si no se moría. Fíjese cómo fue condicionado la mente del perro por el dolor. 430 años usted tiene allá un gran número de personas, miles y miles, fuertes. ¡Wow! Pero ¿dónde estaba la debilidad de ellos? Eran débiles de mente. Eran débiles de mente. Ahí estaba su limitación. Ahora, como Dios tiene un plan maravilloso y el plan tiene que continuar, pues Dios les envía a un hombre, a un libertador. ¿Sabe usted cómo se llama ese libertador? Yo sé que usted ha escuchado eso mucho. Se llama Moisés. ¿Por qué? Pues porque Dios había hecho una promesa con Abraham y su descendencia. Dios les envía a un hombre, a un libertador llamado Moisés. Y milagrosamente, en un solo día, saca a esa multitud de gente, milagrosamente a través de 10 juicios, en un día lo saca de Egipto. ¿En cuánto tiempo lo sacó? ¿A dónde los quería llevar Dios? ¿De regreso? ¿De regreso a dónde? ¿Por qué? Porque ahí fue eso, porque Dios cumple siempre su palabra, esa es su promesa, porque Dios no cambia. Diga conmigo, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su plan es perfecto. Su plan es perfecto. Dios los quiere llevar de regreso. Fíjese. Los teólogos, los estudiosos se pelean y dicen que Canaán de Egipto estaba 3 días, otros dicen que estaba 10 días, otros dicen que estaba 20 días, otros dicen que estaba 30 días, otros dicen que estaban a 40 días, pero yo lo que sé es lo que la Biblia dice, que sea lo que sea la distancia que estaba, esa travesía duró 40 años. 40 años. ¿Por qué 40 años? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso Dios, oiga, si en un día los sacó de Egipto, ¿usted cree que en un día no los podía llevar a Canaán? ¿Por qué razón se tardó 40 años? ¿Sabe por qué? ¿Por qué razón se tardó 40 años? Porque en esos 40 años Dios pretendía una sola cosa. Una sola cosa es lo que pretendía Dios. Meterle su palabra y cambiarle su mentalidad. Nada más. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Sabe por qué? Porque en Canaán ellos debían de ser empresarios. Porque ellos habrían de controlar el mundo desde Canaán. Ellos tenían que administrar Canaán. Por eso es que en esos 40 años Dios le va metiendo su palabra. Su palabra, porque su palabra es éxito. Nunca, nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo todos los días de tu vida. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios. Nunca. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
para guardar y poner por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará por sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán, y bendito serás donde quiera que vayas. Eso es lo que Dios quiere. Y diga conmigo, Dios no cambia. Dios no cambia. Lo único que Dios pretendía en 40 años, lo único, pero que era que ellos le creyeran a su palabra. ¿Para qué? Para que cambiaran su mentalidad. ¿Para qué? Porque cambiando su mentalidad, habrían de ser administradores, habrían de administrar Canaán, y por consecuencia, esa administración desde Canaán se habría de extender hacia toda la tierra. Pero ¿sabe qué pasó en 40 años? ¿Sabe qué pasó? Yo le invito a que lea el Salmo 78, completo en su casa. Se va a dar cuenta que durante 40 años, constantemente lo único que hicieron fue renegarle a Dios. Y querían volver a Egipto. Querían volver a Egipto. ¿Para qué nos trajiste aquí a morir de hambre? Cuando venía un reto, cuando venía una prueba. En medio de las pruebas es cuando aflora el verdadero carácter del ser humano. Usted lo ha oído eso mucho, Pastor David. Y es la verdad. Cuando vienen los retos y los desafíos, es que se verá de qué estás hecho. ¿Cuáles son tus fundamentos? ¿Dónde están tus raíces? Cuando tu fe va a ser estremecida, es cuando te darás cuenta de qué estás hecho. ¿De qué te ha servido todo lo que se ha aprendido? Constantemente en 40 años lo único que hacían era estar en contra de Dios, estar en contra de Dios. Por eso Dios les dice, constantemente están divagando en sus pensamientos y en sus corazones. No le creían a Dios. Más bien le creían a todas esas cosas que hacían el tabernáculo de Moloch. Constantemente estaban levantando, haciéndose dioses diferentes de animales, de becerros, porque querían ver a un Dios que sus ojos podían ver, que podían palpar. Y Dios quería enseñarles que a Él lo iban a conocer a través de su palabra, porque la fe viene. ¿La fe viene? Por el oír, no por el ver. No es por lo que veas, es por lo que oigas. Y Dios pretende que tu fe crezca. La Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero el texto empieza diciendo, es. Eso es presente, eso no es pasado, no es futuro. La fe es hoy, no mañana. La fe es que hagas tú hoy tu mañana. Lo agarres a través de los ojos de la fe, agarres tu mañana y lo metas al presente y digas, esto es mío. Yo lo declaro, lo confieso y empiezo a trabajar en base a eso. Porque si no sería, como muchos hagan por ahí, la super fe. Yo declaro en el nombre de Jesús que esto es mío. Yo declaro que esto es mío y no hacen nada al respecto. ¿Sí? No. La fe sin obra es muerta. En un día hizo Dios el milagro, pero en 40 años no pudo hacer. En 40 años. Mire, en un día, a través de 10, pero tremendos milagrazos, Dios lo sacó de Egipto. Pero en 40 años no pudo hacer Dios lo mismo que Dios no puede hacer hoy. ¿Y qué es eso? Cambiar la mentalidad de sus hijos, porque esa no es responsabilidad de Dios. Esa es responsabilidad suya. Esa es responsabilidad mía. ¿De qué? Créele a la palabra. Por eso en muchos lugares, en muchas iglesias, le quieren torcer el brazo a Dios. Usted los ve en las plataformas llorando, gritando, y Dios, hazme este milagro, hazme esto, y le retuercen el brazo a Dios. Yo me imagino a Dios, yo no puedo hacer eso.
¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios no se mueve por necesidad. Hace 2000 años Dios se movió por necesidad cuando nos dio a su Hijo. Su Hijo se movió por necesidad cuando dio su vida por ti y por mí en la cruz. Hoy, única y exclusivamente, Dios se mueve a través de la fe que cada hijo le mete a su palabra. Nada más. Usted puede ir a seminarios, puede ir a cursos de lo que sea, puede pagar miles, miles y miles de dólares. Y podrá ser exitoso hasta cierto nivel. Pero hasta que usted no entienda que esto es el fundamento. Este es el manual de instrucciones del fabricante para el producto. Porque cuando usted compra un producto en Walmart, y le viene en una caja sellada, ahí le viene el manual de instrucciones. Si usted no lee el manual de instrucciones, usted no va a saber cómo armar ese gavetero. ¿Sí? Todo tiene un manual de instrucciones en la vida. Esto es el manual de instrucciones del fabricante. Y usted es el producto. ¿Usted quiere saber de qué material está hecho? Lea el manual de instrucciones. ¿Por qué cree que mucha gente está como está? Porque no leen el manual de instrucciones. Le creen a aquel, le creen al otro, le creen a aquel, le creen al otro. Y no van al manual de instrucciones. Y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad? ¿Sí? Otra vez, ¿y conoceréis la verdad? ¿Y la verdad? ¿Cuántos creen que Jesús es la verdad? ¿Sí? Ok, ahí le va entonces. ¿Conoce usted gente que tiene Jesús en su vida, en su mente, en su corazón? Y son ladrones, asesinos, mentirosos, adúlteros, fornicarios. Entonces la verdad no hace libre a nadie. Es el conocimiento. Y conoceréis. Es cuando usted conoce esa verdad, que usted la lee y dice, ahí, en ese momento, es que usted es liberado de áreas de su alma, de su mente, de su corazón. Ahí es cuando empieza esa transformación. Ahí es cuando empieza esa metamorfosis, cuando usted empieza a creerle a Dios. Ok, mire pues, vamos a ir ahora, vamos a adelantar miles de años. Para que usted vea lo que es creerle y no creerle a Dios. ¿Sí? Vamos a ir a Lucas capítulo 5. ¿Cuánto tiempo tenemos? Suficiente. Lucas capítulo 5. Eso está en medio, así es. Fíjese pues. Ahora ya viene la verdad manifestada en un hombre llamado Jesús. ¡Guau! Todo lo que empieza a salir de la boca de Jesús. Oiga, dice el libro de Hebreos que todo el universo se sostiene por la palabra. Las estrellas Él las colocó, todo. Las galaxias fueron creadas por Jesús, todo. Aunque los científicos se quiebren la cabeza pensando cómo fue creado el universo, Él fue el que lo creó. Ahora viene Él, en Lucas capítulo 5, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ahora, Lucas capítulo 5, verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Ok? Toda la gente se amontonaba. ¿Por qué? Porque según el verso, el capítulo 4 y verso 37, dice que su fama se extendía por todos los contornos de la tierra. O sea, a los oídos de todo el mundo, lo que se oía, ese hombre hace milagros, ese hombre habla diferente, ese hombre, cada palabra que sale de su boca tiene un poder que transforma a las prostitutas, abre los ojos a los ciegos. Abre los oídos a los sordos, la lengua a los mudos, a los cojos los hace andar. O
O sea que su fama se extendía por todos los contornos, dice el capítulo anterior. Entonces es obvio que toda la gente se estaba amontonando para oír esa sabiduría que emanaba de su boca. Pero Jesús vio 2 barcas, dice el verso 2, que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Fíjese, véase, a mí me parece que esto como que es una novela. Vamos a meternos en esta historia un poco, ¿sí? Ya estaba Jesús, toda la gente amontonándose a cierta distancia, pero a cierta distancia estaba Jesús viendo 2 barcas. Vio 2 barcas, dice, habiendo descendido, y vio, el verso 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Pedrito, le rogó que la apartase de tierra un poco. Jesús le clavó el ojo a Pedro, porque tenía un propósito con Pedro. Se acercó y se le rogó que la apartase de la tierra un poco. ¿Por qué? Porque como la gente lo quería abarcar, pues la única manera de poder hablarle a la gente, y dice la historia que el agua causaba cierto eco que llevaba el mensaje. Entonces él se quería meter a una barca, alejarse un poco y hablarle a la gente, pero dice que le rogó a Pedro. O sea, yo me imagino Jesús ahí. Pedro, ¿puedes apartar de tu barca un poco para allá? Pedro, por favor, dice que Jesús le rogó. ¿O no dice ahí le rogó? Me imagino Pedro, Pedrito. Hay muchos Pedros así. La pregunta es, si la gente se estaba amontonando para escuchar a Jesús a cierta distancia, ¿por qué Pedro no se fue para allá? Porque hay Pedros así. Hay gente así, que quiere vivir su vida, que ha escuchado que hay algo real que está transformando mentes, vidas y corazones, está haciendo a la gente exitosa, pero no les importa. Quieren tener su vida. No, tú ahí y tú aquí, yo aquí. Así hay Pedro, ¿verdad que sí? En las congregaciones, gracias a Dios que aquí no hay nadie en esta mañana. Ahí estaba Jesús rogándole a Pedro. Yo imagino a Pedro en la mente, este hombre es un desconsiderado. Toda la noche hemos estado pescando. Estamos aquí limpiando las redes porque quiero ir con mi esposa que me está preparando el caldo en la casa. Los taquitos ricos y eso. Y él quiere que todavía yo siga trabajando. ¿Qué hombre? Me imagino en la mente de Pedro. Hasta el fin, verán, logró convencer a Jesús a Pedro. ¿Cómo hay gente que no entiende que lo único que él quiere es bendecir la vida de ellos? Bueno, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Fíjense, Jesús terminó su mensaje, terminó su prédica. Como Jesús sabe recompensar a aquellos que hacen algo por él. Y paga 100 veces más, diga conmigo, 100 veces más. Entonces, cuando terminó de hablar, óigame bien, dice el verso 4, le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Como quien dice, ahora te voy a pagar. Pero la paga demanda, el beneficio de lo que Jesús va a dar es demandante. ¿Por qué? Porque Pedro es pescador. Toda la noche han estado pescando. ¿Quién es el que sabe de pescar? Ok, usemos la lógica. Use la lógica. ¿Quién es el que sabe de pesca? ¿El pescador o el carpintero? El pescador. Pues el pescador. Es de día. Los peces no salen de noche. No salen de día, perdón, salen de noche. Entonces viene ahora Jesús y mire lo que le demanda a Pedro. Ahora vétete más para adentro.
Y echad. Y echad vuestras redes para pescar. Otra vez, repita conmigo, echar vuestras redes. Otra vez, echar vuestras redes. Otra vez, echar vuestras redes para pescar. Respondiendo, mire lo que respondió Simón. Le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Una pregunta, ahí le va la pregunta. ¿Habrá obedecido Pedro a Jesús? ¿Sí? ¿Sí? No. No. Ya se lo voy a demostrar. Sí, que si usted lo ve así, usted va a creer que qué obediente fue Pedro, ¿verdad? Se lo voy a repetir otra vez. Cuando terminó de hablar, le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro. Pero ese maestro yo lo traduzco, ¿sabe cómo? Momento. Yo aquí soy el pescador. Yo vivo a la orilla del agua. Tú eres carpintero, vives en Galilea, allá adentro. Los peces no salen de día, salen de noche. Nosotros hemos trabajado toda la noche. Pero se le queda viendo a los demás pescadores. Porque Él lo dice, ¿ok? Porque Él lo dice, yo voy a echar la red. En tu palabra yo voy a echar la red. Que conste, si no agarra nada, Él fue que lo dijo, ¿ok? ¿Qué pasó? Verso 5. ¿Alguien que me lo lea? Eso lo leo. Respondiendo Simón, oiga lo que le dijo. Maestro, pero yo se lo voy a decir con el carácter que se lo dijo, pero sí. Maestro, toda la noche hemos estado pescando, trabajando, y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré una red. ¿Cuál fue la orden de Jesús? Vuestras redes. Pero Pedro, queriendo hacer las cosas a su manera, dijo, no. Aquí no vamos a ensuciar esto y nos vamos a poner a limpiar toda la red. Después, no. Una red yo voy a echar. Dice, verso 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Por qué? Por la abundancia, por el deseo, por el corazón de Dios. Viendo esto, Simón Pedro, ¿sabe qué hizo? Se tiró a los pies de Jesús y le dijo, perdona, sé que soy cabezón, soy hombre pecador. Qué bueno que reconoció Pedro, ¿verdad? Qué bueno que reconoció Pedro. Dios lo único que pide es que su hijo crea su palabra. Obediencia es lo único que yo quiero. ¿Obediencia a qué? ¿Al pastor? No, a la palabra. Lo único que quiero es obediencia. Muchas iglesias están llenas, ¿sabe de qué? De sacrificios, queriendo comprar a Dios. Y Dios dice, su palabra, yo no quiero ningún sacrificio. Obediencia quiero a mi palabra. ¿Para qué? ¿Para bendecir a Dios? No, porque el corazón de Dios desde el principio fue bendecir a sus hijos, bendecir a su pueblo. Eso es lo único que Dios desde el principio ha querido.
Yo sé que no hay ningún Pedro en esta noche, en esta mañana aquí. ¿Verdad que no? Yo le voy a pedir que se ponga de pie.